Bienvenidos a Palic Podcast, un espacio para el intercambio de ideas y reflexión sobre el bienestar y el cuidado de tu salud integral, con Eduardo Arriaga del equipo regional de Pan American Life. Esto es Palic Podcast. Buen día, es casi la mitad del año y estamos con otro episodio de Palic Podcast. Hemos hablado en este semestre sobre el reporte investigativo que publicamos en Palic, las enfermedades crónicas en la región. Y para cerrar esta serie de podcasts relacionados, les traemos de vuelta a nuestros queridos José Gabriel Luque y Daniel Islas, médicos regionales de Pan American Life. Ya hemos hablado mucho sobre el tema y esta vez queremos enfocarnos en qué se puede hacer para disminuir y revertir la carga y los costos de las enfermedades no transmisibles en América Latina. Queremos resaltar las mejores prácticas y las soluciones efectivas que científicamente se ha comprobado que pueden hacer una diferencia. Y con frecuencia escuchamos decir a nuestros asegurados, está bien, lo entiendo, vemos que el problema de las enfermedades crónicas está ahí, nos afecta a todos y representa un alto costo, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Wow, muchas preguntas para tan poco tiempo. Comencemos considerando el contexto social general y las realidades culturales de América Latina. ¿Qué se puede hacer para disminuir y revertir esta carga y los costos asociados a estas enfermedades? José Gabriel, bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Buenos días, Eduardo, Daniel. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a estos episodios para desplegar un poco más algo de conocimiento y de revisión de lo que está sucediendo. Me preguntas por el contexto y las realidades culturales de América Latina. Es un tema que ya hemos tocado superficialmente en otros episodios, pero aquí especialmente podemos enfrentarnos a lo que viene sucediendo con nosotros, con nuestra población, que viene pasando en general en todos los países de América Latina, y es que venimos experimentando una transformación del perfil epidemiológico y del perfil demográfico. ¿A qué se refiere esto? Esto refiere particularmente a que años 60, 65, la mayoría de los países en América Latina se encontraban en etapas de transición incipiente. ¿Qué quiere decir? Que la mortalidad disminuía, llegaban nuevos medicamentos para enfermedades infecciosas, había una natalidad que se mantenía estable o que aumentaba y las condiciones de vida mejoraban. ¿Qué sucede entonces? En todos los países de la región, de alguna manera, la proporción y el número de personas de 60 años y más comenzó a incrementar. Las personas mayores de 40, 50 años aumentaron y aquí comenzamos nosotros a tener enfermedades que no conocíamos antes. ¿Por qué? Porque la edad nos da una indicación del número de enfermedades. Además, tenemos nosotros un cambio en la cultura de alimentación. La alimentación comenzó a ser una alimentación ya de ciudad, creamos la cultura de las grandes ciudades, hubo una transición del campo a la ciudad, las ciudades cada día traen más gente y la velocidad con que se trabaja, la velocidad con que se vive, generó, entre otras cosas, la comida rápida, el transporte masivo, generó, entre otras cosas, el que no tengamos una movilidad por nuestros propios medios y eso, aunado a todo lo que le estoy comentando, pues generó también un cambio en el perfil de las enfermedades. Pasamos de la enfermedad infecciosa a las enfermedades no transmisibles. Y dentro de estos, entonces podemos mirar en perspectiva cómo son viejos y nuevos problemas de salud. Los viejos, los que acabo de comentarle, y los nuevos, los que estamos enfrentando. Los nuevos problemas están enfocados justamente en enfermedades no transmisibles, en donde están encabezados principalmente por enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades metabólicas y por supuesto cáncer. Estamos hablando del segundo lugar o tercer lugar en muchos países. Entonces, ese es el enfoque para comentar cómo seguimos esta transición epidemiológica en el tema de las enfermedades. Pero también me preguntas, ¿qué se puede hacer para disminuir y revertir esta carga? Bueno, lo que podemos hacer es mucho. Lo que debemos hacer en primer lugar es entender qué está pasando.
saber de qué manera cada acción que tenemos en el día, desde el momento en que nos levantamos, que tomamos un desayuno, que realizamos o no algún tipo de ejercicio durante el día, que tenemos un grado o no manejo del estrés que estamos teniendo con respecto a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y en este no hemos hablado nada del tema del COVID, pero eso ha aumentado este tipo de enfermedades. Ahí es cuando comenzamos nosotros a mirar lo que podemos hacer. Justamente revirtiendo un poquitico aquellas fórmulas antiguas y mejorando la alimentación, por supuesto mejorando o eliminando la ingesta de tóxicos. ¿Por qué? Porque pues no nos damos cuenta, pero tóxicos no solamente son el alcohol o el cigarro, tóxicos también tenemos algunos alimentos que están dentro de la categoría de tóxicos o que pueden producirnos algún tipo de condición. El tema de los carbohidratos, particularmente el azúcar refinada. Como ustedes habrán visto, Coca-Cola sacó una Coca-Cola sin azúcar, cero azúcar. ¿Por qué? Se dio cuenta. Se dio cuenta que pronto el azúcar va a ser eliminada de muchas partes. En fin, hay un sinnúmero de oportunidades que podemos tener para que esto salga adelante. Pero pasemos rápidamente a un punto que es, ¿dónde estamos situados? Si me levanto por la mañana y tomo un poco de conciencia de mi estado, ¿dónde estoy situado? ¿Dónde me pongo? ¿En qué nivel? Si pasamos una línea, vamos a tener una línea que divide una parte superior, que es salud, y una parte inferior, que es enfermedad. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en la línea inferior? Porque tengo algunas enfermedades, tengo que ir al médico, estoy tomando algún medicamento. ¿O estoy en la línea superior, donde sí puedo tener algunos pequeños problemillas que manejo yo directamente, como analgésicos? ¿O estoy en la parte superior alta, en donde ya mantengo una salud permanente y sostenible? ¿Dónde estoy metido? Para esto, quiero dejar a Daniel, que tiene muchas cosas que decirnos al respecto. Gracias, José Gabriel, y saludos, Eduardo. Siempre un placer poder acompañarlos y dar continuidad a esta serie de podcasts que la verdad nos han dejado una gran y satisfactoria experiencia al poder compartir con todos esta información tan importante y de alto impacto en las condiciones de salud de nuestras poblaciones. Definitivamente hay muchas acciones que se pueden hacer, primeramente para controlar y segundo para tratar de revertir el impacto de estas enfermedades no transmisibles y crónicas que se presentan en nuestras poblaciones. Para ello, debemos tener primero un contexto que nos permita saber más o menos en qué grupo de riesgo nos podríamos encontrar. Hoy en día se tiene, con base a las estadísticas mundiales, que en una población normalmente se va a tener de un 5 a un 10% de personas que ya padecen una de estas enfermedades. Tenemos un segundo grupo en donde entre un 15 y un 35% de estas personas de la población tienen riesgo de tener una enfermedad crónica o un aumento de riesgo de poderla padecer, y el restante 60 a 80% tienen un menor riesgo de enfermarse o no padecen hoy en día de una enfermedad. Y esto cobra una gran relevancia porque los niveles de acción son totalmente diferentes acorde al grupo en el que nos encontremos. Vamos a empezar con el primer grupo, que son aquellas personas que ya tienen una enfermedad crónica diagnosticada y que ya cuentan con un tratamiento. Aquí el enfoque que le debemos dar es el adecuado manejo de la atención. Y el adecuado manejo de la atención incluye propiamente una cultura propiamente de entendimiento y conocimiento de la enfermedad, pero también de tener un adecuado manejo médico con profesionales de la salud que tengan el expertise en la enfermedad y que sepan manejar adecuadamente tanto los estudios como los medicamentos que va a requerir esta población. En el segundo grupo, que son personas con un riesgo en aumento o riesgo latente, aquí es donde tenemos que entrar muy fuerte también en la capacitación y asistencia a estas personas para que conozcan el impacto que puede tener la enfermedad, cómo pueden retrasar la presencia de los síntomas, cómo pueden retrasar la presencia de complicaciones y que se encuentren en un momento perfecto para poder hacer una intervención conjunta con ellos en cuestión de asesoría y educación para que puedan aprender a vivir de una manera saludable, de una manera sana y evitar
la presencia o retrasar más bien la presencia de las complicaciones de su enfermedad. Finalmente, en el grupo en el que, bueno, yo soy sano, yo no tengo ningún tipo de enfermedad, no tengo aparentemente ningún riesgo, no significa que no la puedas desarrollar más adelante. Por ende, con este grupo de personas tenemos que entrar muy fuerte también en hacer concientización acerca de la prevención y el bienestar. Justamente como lo hemos platicado en capítulos anteriores del podcast, tenemos que conocer cuáles son los mitos y realidades de estas enfermedades para que podamos estar claros acerca del potencial riesgo que yo pudiera tener. Para poder hacer una adecuada catalogación de estas personas, es importante que se hagan evaluaciones de riesgos para la salud, las cuales normalmente pueden incluir algunas pruebas de detección, programas de acondicionamiento físico, programas de alimentación, programas de evitar el consumo de alcohol, de bebidas azucaradas, de cigarros, etcétera, para poder ayudarlos a evitar que contraigan una de estas enfermedades. Ahora bien, una de las cosas que ha cambiado, y lo mencionaba muy bien José Gabriel en los últimos años, es dejar de lado el enfoque en la enfermedad y ponernos hoy en día en el enfoque total en el paciente. A través de este enfoque podemos hacer esquemas de colaboración integral entre el paciente, entre el médico, entre el paciente, el médico y la aseguradora, que permitan propiamente brindar un modelo adecuado a cada tipo de estas poblaciones, llevándonos a tener una población de pacientes informados, proactivos, que se preocupen por su enfermedad, que se preocupen por su condición física general y, por el otro lado, trabajar muy de cerca con los proveedores médicos para poder hacer una adecuada identificación de quiénes son los proveedores que tienen la mejor experiencia, la mejor información, los recursos necesarios que garanticen el manejo clínico efectivo. Asimismo, como lo hemos estado trabajando a través de estos podcasts y a través de una serie de materiales adicionales que Pan American Life ha estado desarrollando, los pacientes deben contar con información, con materiales de educación, con una motivación y sobre todo desarrollar un vínculo de confianza para que puedan ellos saber que están en las mejores manos de forma integral, no solamente por su médico, sino también en todo su entorno para poder controlar propiamente estas enfermedades de manera adecuada. Entonces, si nos vamos a un resumen, podríamos hablar que los tres pilares para el éxito del control de las enfermedades crónicas en los pacientes que ya están enfermos, para evitar la presencia de complicaciones o la presencia de desarrollo más rápido de enfermedades en aquellos grupos de riesgo y sobre todo a las personas que hoy en día no lo tienen y piensan que no lo van a tener, la mejor guía que podemos utilizar es la asesoría, educación y prevención, el realizar las pruebas de detección temprana y sobre todo el adecuado tratamiento y mantener el apego y respeto al tratamiento que se nos haya indicado. Para esto, nosotros tenemos que trabajar en conjunto todas las partes para poder promover y crear un entorno para los comportamientos saludables de esta población, establecer lugares libres de tabaco, que esto es algo que por ley ya se ha venido viendo en diferentes países, y también, ¿por qué no?, ver que dentro de nuestras instalaciones de trabajo podamos tener ambientes seguros, saludables, con buenas prácticas de alimentación, con buenas prácticas de motivación física, que permitan también tener un 360 en cuestión de todos los componentes de mi atención para yo poder tener un mejor acceso a condiciones para regular mi salud. Es por esto que definitivamente estos programas de atención de enfermedades crónicas están empezando a cobrar una relevancia muy fuerte. Para American Life estamos muy interesados propiamente en ser considerados este aliado estratégico de nuestros asegurados, no solamente en la parte de la cobertura del seguro, sino también en poder ayudarme a entender mi enfermedad y en poder tener una mejor planeación y conocimiento del manejo de mi enfermedad. Resumiendo, el modelo de salud debe de tener componentes como son valoración de riesgos, planificación de las actividades, la implementación de materiales y de conocimiento y educación de nuestros asegurados y, por supuesto,
el poder tener las adecuadas herramientas de evaluación que me permitan conocer cómo asegurado, cómo se está comportando mi riesgo de salud y también cómo se está comportando mi nivel de atención y apego al tratamiento. Creo que con estos puntos, aunado a lo que mencionaba José Gabriel, podemos tener una visión mucho más clara acerca de las necesidades de intervención, ya sea médica, ya sea educativa o ya sea preventiva para las tres poblaciones clave que acabamos de mencionar, Eduardo. Excelente, Daniel. Todo lo que han dicho es absolutamente certero. Es una recopilación a grandes rasgos de lo que hemos estado conversando en esta serie de podcast. El enfoque en el bienestar, la salud integral, ese vínculo de confianza clave en estas intervenciones. Pero te quedó muy bien algo que dijiste al final, casi al final, Daniel. Quisiera que lo repitieras, los tres pilares para el éxito en el manejo de estas enfermedades crónicas, ya que hay soluciones y codepende de nosotros mismos. Por supuesto, Eduardo. Los tres pilares claves son la asesoría, la educación y las actividades de prevención acerca de las enfermedades crónicas. Dos, las pruebas de detección temprana y oportuna que se pueden realizar para identificar este tipo de enfermedades y el adecuado y oportuno inicio del tratamiento médico que se requiera en las personas que ya tengan esta enfermedad diagnosticada. Y finalmente, señores, quisiera que compartieran cuál debiese ser ese compromiso a nivel individual, pero también a nivel familiar, ya que José Gabriel al inicio de esta serie de podcast, él dijo algo clave que se refiere al impacto de lo que ven los niños, de lo que ven reflejado a través de los adultos y lo que nosotros les trasladamos. Así es que hay un compromiso familiar también latente. Y si hay algo que nos debe dejar este reporte y esta serie de podcast, ¿qué debe ser? ¿Cuál es el hallazgo que nos deja este reporte investigativo? Bueno, yo me adelanto y voy a retomar tus palabras porque las hemos dicho de alguna forma y quiero concretarlas. Y es aquella frase tú misma acuñaste que es empodérate de tu salud, sé responsable por tu salud. La responsabilidad no está en el médico, la responsabilidad no está en la medicina. Son parte de la solución para tu enfermedad, pero la responsabilidad está en ti. La responsabilidad está en la conciencia que tomes, en la decisión que tomes de mejorar, de sanar finalmente. Así que yo dejaría este punto también muy claro que es la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Yo quisiera complementar lo que menciona José Gabriel con la concientización. Definitivamente creo que el primer paso para poder cambiar algo es aceptarlo. Entonces, tengo que conocer mi enfermedad, tengo que saber lo que es mi enfermedad, tengo que saber que existen alternativas para poder controlar mi enfermedad y tengo que aprender a convivir con ella. Entonces, definitivamente el poder tener información, el poder tener una aceptación y el poder tener alguien con quien me pueda apoyar para poder entender mi enfermedad y los pasos a seguir en ella son puntos clave para poder desarrollar este tipo de programas. De nada sirve que se hagan esfuerzos de programas, de establecer una red de proveedores, de establecer unos planes de tratamiento si las personas no se enteran de que esto existe. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte en la promoción, tenemos que trabajar muy fuerte en la educación de los pacientes y de los proveedores en relación a cómo queremos que esto se maneje y empezar sobre todo a medir claramente el impacto que estos programas tienen en la salud de nuestras poblaciones aseguradas, Eduardo. Con estas palabras damos por concluida esta serie de 4 episodios relacionados al reporte investigativo de PALIG, las enfermedades crónicas en América Latina. Esperamos les haya gustado y si ha sido así, por favor replíquenlo entre su núcleo familiar, pues la información empodera. Este detallado reporte lo pueden acceder a través de nuestra página web en palic.com, así como por diversos contenidos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook y LinkedIn.
Recuerden que este podcast también está disponible en Spotify, en Apple y YouTube. Gracias por escucharnos. Gracias, doctores, por acompañarnos en este viaje. Y seguimos en tiempos COVID. Así es que toca seguir cuidándonos. Hasta la próxima. Esta fue una emisión más de PALIC Podcast. Y recuerden seguirnos en Twitter, Facebook y LinkedIn. ¡Hasta la próxima!